¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Hemos estado viendo que el camino de la santidad es un camino para todos. Y el camino a la santidad es el camino del amor vivido según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y se manifiesta su crecimiento en 3 fases denominadas vías. Hemos visto ya la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva y estamos viendo ya en la última etapa la unión transformante, que es la vía unitiva, pero ya llegada a su madurez. Y revisábamos ayer cómo para el santo, para el místico, el que se ha elevado a las alturas de la unión transformante, viene el martirio del deseo, ese sufrimiento que llevan ellos por no encontrarse de una buena vez con el amado, y lo expresan a veces hasta en forma poética, como en el caso de Santa Teresa de Jesús, de cuya alusión ayer, en las que habla ella: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida, y vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Pues este dolor viene de ese deseo vehemente de poseer ya al Señor, y sin embargo el reconocer que todavía se tiene que permanecer en la tierra en tanto que el Señor no determine otra cosa. El segundo dolor de los místicos o santos que llegan a esta altura viene de la misma transformación. Y nuevamente pensamos, si el alma está perfectamente ordenada, la transformación ya no deberá tener desolaciones. Pero no es así, las hay, y espantosas. Y es que el alma transformada se transforma en Jesús. Es Jesús y lo va siguiendo en sus misterios, tanto de su vida terrena como divina. Y seguir a Jesús es llegar tarde o temprano a Getsemaní y al Calvario. De manera que las desolaciones de la unión transformante no son para purificar el alma que está ya purificada, sino para asemejarse a Jesús, para seguir a Jesús. El alma sufre justamente porque es Jesús, se ha transformado en Jesús. Y por ser destellos, aunque sean pequeños, de los dolores del corazón de Jesús, pues son con mucho estas desolaciones más terribles que las anteriores. Y eso que, como dije, solo son reflejos muy lejanos y ligeros del dolor que Jesús llevaba en su corazón durante su vida terrena. Sufrir como él nadie lo podría soportar. Solo un corazón infinito podría hacerlo. Para entender con toda claridad esto, vamos a echar mano, al menos recordar, ayer la leía Martín, la cita del capítulo completo 53 del profeta Isaías, y veíamos ahí cómo, pues al menos tomando el versículo 2, que dice: verá el fruto de los tormentos de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, justificará a muchos con su doctrina
y cargará con las iniquidades de ellos. Y dice también, Él en verdad ha tomado sobre sí, ha cargado con nuestros dolores, y nosotros le reputamos como castigado, como herido por Dios y humillado. Pues imaginemos lo que es llevar en el corazón los dolores de toda la humanidad. Esto es, los dolores acumulados desde que hizo acto de presencia Adán hasta el último de los mortales. Esto ni quien lo pueda imaginar siquiera. ¿Quién puede medir esa pena? Y si Él no hubiera sufrido tomando nuestros sufrimientos, pues no habría el consuelo que ahora tenemos. Él dice, vengan a mí los que están fatigados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Él ya llevó nuestras dolencias. Él ya pagó por nuestros pecados. Pero para llevar los dolores de toda la humanidad, y si llevar los dolores de la humanidad, de toda la humanidad, es algo terrible, pues imaginen lo que es llevar los pecados de todos los hombres, y Jesús los llevaba también en el corazón. Si hubiera, Martín, una sola falta de una persona, cualquier persona, que uno no hubiera sido pagada por Jesús, ¿piensas que esa persona se podría salvar? No, claro que no. Entonces significa que desde el pecado de Adán y Eva hasta el último de los pecados que se cometan en el planeta Tierra, ya fueron pagados. Así es. Y pagados a precio de sangre y sangre divina. Lo que sucede es que por esa libertad que Dios te dio, aunque está pagada la deuda de tu pecado, dice San Agustín, el que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. O sea, no te va a obligar, no te va a salvar a la fuerza. Siempre vas a tener tú la opción de decidir con toda libertad. Pero el precio de tu pecado está pagado. Imagínate pues lo que es llevar el pecado de los hombres sobre sus espaldas. Llegan a poner los maestros de la espiritualidad esta imagen para poder entender esto. Imagina que alguien con un traje blanco pulcrísimo fuera aventado a una cloaca, una fosa séptica, y que quedara sumergido completo. ¿Cómo se sentiría aquella persona? Mal, demasiado mal. Espantosamente mal. Sí. Así se sintió Jesús cuando fue cargado con el pecado nuestro. Se hizo todo pecado. Ponen este otro ejemplo que es muy descriptivo. Dicen, imaginen que hubiera un lugar donde se vertieran todas las fosas sépticas, todos los albañales, todos los drenajes, perdón, de todo el mundo. Imaginar nada más un lugar de estos es algo espantoso, nauseabundo, dantesco, asqueroso. Y no nada más dije los albañales de ahora, sino desde el inicio de la humanidad hasta el final. Imaginar un lugar de estos insoportable, nauseabundo, así como lo dije. sí. Bueno, pues dicen, ¿saben qué? Ese es el corazón de Jesús. Toda la inmundicia le fue cargada en sus espaldas, en su corazón. El que es inmaculado llevó el peso de nuestros pecados.
imaginar estas imágenes que son alegóricas, llevan un sentido figurado, pero que corresponden a la más cruda realidad. ¡Qué espantoso! Era el Cordero de Dios que llevaba el pecado del mundo. Sobre sus espaldas el peso de todos nuestros pecados. Pues este es otro de los dolores que llevaba su corazón. Dice Isaías en el capítulo 53, verso 6, éramos todos como ovejas errantes. Seguíamos cada cual nuestro propio camino y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí está, bien claro en la propia palabra de Dios. El Padre cargó sobre el Hijo la iniquidad de todos nosotros, todos nuestros pecados, toda la malicia. Qué terrible que sintiera Él y tuviera a base de ese sufrimiento que redimirnos, que pagar esos pecados. ¿Quién puede contar, pues, los pecados que se han cometido desde el principio del mundo hasta su fin y medir la espantosa malicia de todos esos pecados y crímenes? Solo valiéndonos, pues, de los ejemplos a los que me referí, de la fosa séptica y del lugar donde se vertieran todos los albañales del mundo, podemos tener un punto de referencia y comparación de lo que sucedía en su corazón, a donde fueron a parar todas nuestras inmundicias. Dios puso todas las iniquidades de nosotros. Estamos viendo el dolor en la unión transformante, el dolor que sufren los místicos, los que han alcanzado la altura de la santidad, y estábamos viendo por qué sufren. Y para entender por qué sufren, decíamos, es que se vuelven Cristos vivientes, y ser Cristos es repetir la obra de Cristo y sufrir como Cristo, y por eso estamos viendo el dolor del corazón de Cristo. Por ejemplo, ¿qué habrá sentido Jesús al verse responsable de nuestras iniquidades y cubierto de ellas? Él, que es toda pureza divina. Pues lo que te decía hace rato, que sentiría una persona pulcrísima si la aventaran hasta sumergirse toda ella en una cloaca llena de inmundicia. Pues eso sintió Jesús, el que era la pureza misma, al sentirse cubierto de todos nuestros pecados, de los pecados de toda la humanidad. Pero su dolor no terminaba allí, ya que todo esto lo paliaba el amor infinito que por nosotros siente. Otra de las cosas que lo hacía pedazos era ver las consecuencias que por el pecado sufrirían las almas, ya que a pesar de todos los dolores, pasión y muerte, muchos se iban a condenar. Martín, ¿qué sucedería si tú supieras, pero así a ciencia cierta como lo sabía él, de que algún familiar, algún ser querido tuyo se habría de condenar? Pues yo creo que daría mi vida por la de él. Pediría a Dios, ¿no?, que aceptara mi vida y que hiciera conmigo lo que quisiera a cambio de salvar el alma de esa familia, de esa persona. Sí. Y sería un sufrimiento espantoso. Claro. Tener la convicción que un ser querido se ha de condenar
Es algo espantoso. Jesús lo sabía mejor que nadie, por la ciencia divina que habitaba en él, el conocimiento divino, la omnisciencia, pero también por la ciencia infusa que por su impecabilidad llevaba, por su visión divina y su visión profética. ¿Y habrá alguien que ame como él ama? No. Él ama con un amor infinito. Entonces, imagínate el que tiene un corazón tan sensible para amar como él ama. Sentir que se ha de perder un hijo amado de él. Qué cosa tan terrible. Muy fuerte, muy doloroso. Pues ¿sabes qué? Ese dolor también lo comparten los místicos, los santos. Sienten el dolor de ver que se pierden sus hermanos. Y cuando se llega a esto, qué bien lo dijiste. Ahí no cuentan personas, ahí no cuentan circunstancias. Hasta da la vida como la dio Cristo, por el bien de las almas. Lo demás sería enajenante, un error terrible. Por egoísmo, no sufrir lo que se ha de sufrir para rescatar a las almas. Eso lo siente el místico y los demás no lo sentimos. Por eso el místico a veces camina solo, sufre y su sufrimiento parece un absurdo hacia el mundo. Pues si la tiene librada, pues ¿por qué ha de sufrir por el mal ajeno? Es que es un Cristo y Cristo sufría por los suyos. Y eso se recrea en el corazón de el que ha alcanzado las alturas. Los demás todavía hacen juicios de mundo y él no. Él por el bien de las almas es capaz de inmolarse aún ofrendando como lo hizo el Padre lo más sagrado, lo más amado, renunciar a él por amor al mundo, dice. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que el mundo tenga vida. Y él mismo decía, a mí nadie me puede quitar la vida, pero yo recibí el precepto de mi Padre de darla y la doy. Pero la daba con un propósito. Y decía, yo vine al mundo para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Daba la vida, perdía su vida para que el mundo tuviera vida. Pues eso lo recrea el místico. Imaginemos pues eso que te digo, que uno de nosotros espera que su padre, su hermano, su madre o una persona queridísima se fuera a condenar. Imaginar esto sería la más terrible pena que cualquiera de nosotros llevaría en su corazón. Esto sería el dolor más terrible de nuestra existencia. Pues Jesús, amándonos como nos ama, con amor puro, desinteresado y paternal, tierno e infinito, no solo sufrió lo que su Padre le pedía en expiación por los pecados de la humanidad, sino que todavía se arrancó en sufrimientos adicionales y súplicas pedazos de su corazón para que aquellas almas no se condenaran. Los místicos, los maestros de la espiritualidad, piensan que la petición que hizo en Getsemaní se refería a eso. Y era una petición muy sentida, donde sudaba sangre y decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Dicen, no se refería tanto a los sufrimientos corporales de su pasión, ni a las humillaciones que iba a experimentar, sino que quería decir, Padre, si es posible que ningún alma se condene,
que todas aprovechen los méritos de mi pasión y de mi muerte. Si es posible, pase de mí este cáliz. Aunque luego nos daba una lección de heroicidad, con la heroicidad con que se deben aceptar los sufrimientos que para la expiación de nuestros pecados nos manda el Padre Eterno. Decía, sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo pueden leer en San Lucas en el capítulo 22, verso 42. Tremendo este pasaje. Estaba diciendo que si he de sufrir esto, Padre, que de por sí es espantoso. También le sobrecogía, claro está, el dolor físico que iba a padecer. En ese momento sufría como cualquier hijo del hombre, como cualquier hijo de Adán. Y les sobrecogía, sentía temor por ese sufrimiento físico. Pero el dolor más profundo era el moral, de ver que a pesar de ese sufrimiento, se iban a perder muchas almas. Estamos viendo el sufrimiento de Cristo para entender por qué los místicos sufren al volverse Cristos vivientes. Pues veíamos lo terrible en Getsemaní de su sufrimiento. Otro gran dolor que Jesús llevaba en su corazón. Y dicen los místicos que aquí se centran todos sus dolores, era el ver cómo los pecados de la humanidad le arrebataban la gloria a su Padre. El amor no iba a ser amado. Aquí me acuerdo de San Francisco de Asís, que lo oían decir llorando: el amor no es amado. El amor no es amado. Cuando el místico se eleva al conocimiento de Dios. Y como le decía nuestro Señor, creo que era a Santa Margarita María Lacoque: ve si hay en mí algo que no sea amor. Cuando el místico ve que todo lo que irradia Dios no es otra cosa que amor, y se da cuenta que es un amor que no es correspondido, el místico sufre. Pues así sucedía pues con Jesús. Y no solo no se le iba a amar, sino que lo ofenderían y aborrecerían a su Padre. Hay quien en estos momentos está optando libremente, ejerciendo su libre albedrío por irse abiertamente y con conocimiento de causa a corrientes satánicas, apostando a la criatura en lugar de al Señor. Qué ingratitud para que el que entregó a su propio Hijo y para el Hijo que entregó su vida por los hombres. Y Jesús, que amaba a su Padre apasionadamente, sufría en el fondo de su corazón con dolores íntimos y tremendos. Pero había otro sufrimiento relacionado con su Padre. El abandono que Jesús sufrió en los últimos momentos de su vida. Aquí podemos recordar las palabras que narra el evangelista y dice que decía con un sentimiento profundo de reclamo hacia su Padre cuando estaba a punto de expirar: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Jesús dice, levantó sus ojos al cielo para encontrar fuerza y consuelo en su Padre, y vio que la justicia de Dios se cernía sobre él, porque él era el responsable de todos los pecados del mundo. Sintió Jesús lo que es la justicia de Dios para los pecadores. Y si bien sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecador también recibe un juicio. Y en el juicio, ahí está la justicia divina dando lo que le corresponde al hombre según sus obras. Y el que había subido silencioso sintió cómo la justicia de Dios hacía ese juicio sobre él mismo, que era todo pecado. Pero no era como en el caso del juicio que recibimos los humanos por nuestros pecados personales, sino por todos los pecadores. Y el que había subido silencioso y sin exhalar una queja al monte Calvario, ya no pudo más, y pronunció una queja llena de desolación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto lo vemos como parte de la historia de Jesús. Y desde luego nos sobrecoge. Pero no es lo mismo discurrir acerca de este dolor que sentirlo. Y las almas transformadas lo experimentan auxiliados, como ya lo explicamos, por el don de la sabiduría, que fue el mismo don que produjo en Jesús los dolores íntimos de su corazón. Ya que para que Jesús sufriera esos dolores, necesitaba conocer esa montaña de dolor y de iniquidad, de miseria y de maldad que llevaba en su corazón. Y ese conocimiento no podía venir por la visión beatífica, la visión divina que llevaba él también, pues era Dios y hombre verdadero. Porque la visión divina o beatífica no lo podía hacer sufrir, ya que con ello hubiera visto todas las cosas en su conjunto y las sombras de dolores de su pasión eran el precio de luces y consuelos hermosísimos. Sabía bien, sufriré con alegría porque veo también el gozo que voy a infundir a las almas. Y entonces cuando se ve como en un paisaje pintado a pincel, las sombras no son sino parte de un todo hermosísimo que no lo hubiera hecho sufrir, como era el designio de Dios, para que ese sufrimiento, en ese sufrimiento quedaran pagados los pecados de los hombres. Pero cuando la luz con que se miran esas cosas no es la visión beatífica, sino la luz del don de la sabiduría, cuando afocaba el Espíritu Santo ese don a los pecados y a los dolores de la humanidad, nuestro Señor solo veía sombras y por consiguiente sufría inmensamente en su corazón. Los que no hemos llegado a poseer ese don que alcanzan los místicos, que es el don de la sabiduría, que es el don que alcanzan las almas
transformadas, a nosotros nos viene bien el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el místico que se ha convertido en un Cristo y que está iluminado por esa luz sobrenatural, que es el don de la sabiduría, él sí, que conoce la iniquidad, la miseria de la humanidad y se apresta a sufrir con Cristo todos los dolores que éste lleva en su corazón. Y con estos dolores finalmente, ¿qué es lo que alcanza este místico, este Cristo viviente? Pues nada menos que la fecundidad en las almas. O sea, no sufre solo para sí, sino también con mérito para los demás. Es un intercesor, como intercesor lo es Cristo. No hay otro nombre bajo la tierra por el cual podamos salvarnos. Todo cristiano, dijimos en su momento, tiene que ser apóstol. Su Santidad Pío XI dijo que el apostolado es el elemento esencial de la vida cristiana. Y las almas transformadas, por haber llegado a la plenitud del amor, realizan un apostolado profundo y fecundo, derramando su corazón rebosante del amor de Dios en los demás. Le decía un santo a un joven de mundo: no digas quiero salvarme, di quiero salvar al mundo. Un cristiano no puede quedar satisfecho con su propia santificación. Necesita pensar en los demás, pensar en el mundo. Con mayor razón, un alma transformada en Jesús. Mira, Martín, el alma de un santo, de un apóstol, es semejante, he dicho, a esos castillos de copas que hacen en algunas fiestas, donde forman una gran pirámide y empiezan a llenar la copa superior, y no es hasta que ésta se llena que las demás empiezan a recibir el líquido que a ellas se está vertiendo. No antes. Mientras no está llena esa primera copa, los demás no pueden recibir, no pueden participar de ese líquido, de ese licor que se vierte sobre ella. El licor es el símil que tomo para describir el amor de Dios del que se está llenando el corazón del místico. Y es hasta que se llena su corazón que empieza a desbordarse hacia los demás y viene la fecundidad. Y las almas empiezan a recibir de ese licor de amor que él ya lleva en plenitud, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Solamente un corazón que va rebosante del amor de Dios es capaz de transmitir esa verdad. De otra manera, dice San Pablo, si hablara la lengua de los hombres y la de los ángeles, pero si no tengo amor, soy bronce que resuena y címbalo que retiñe. Ruido, solo ruido. La palabra que transforma y que lleva la fecundidad y que hace que crezcan las familias espirituales, surge de un corazón ya lleno de Dios, que se desborda y empieza a transmitir en espíritu y en verdad las realidades que ya lleva plasmadas en su propio corazón. No es por la retórica humana, no es por convencimiento de palabra, sino por esa efusión del Espíritu Santo, del que ya va pleno
y que transmite a los demás. Ya lleva la unción, ya lleva un modo de predicar diferente, porque surge de un corazón henchido de Dios. Va ungida su palabra por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que hace que esa labor del apóstol sea fecunda, porque es el propio Espíritu Santo tocando los corazones. Es el propio Espíritu Santo, que no es sino el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, el que se desborda y toca corazones y hace la obra de la expansión del reino de Dios. Qué importante, Martín, entender esto. Dice un santo padre, por cierto que es Juan Pablo II, dice: el apóstol debe ser un contemplativo en acción. No es hasta que ha llenado su corazón del amor de Jesús que su obra empieza a ser fecunda. Entender esto es ponerle todo el interés a los que andamos en actividades apostólicas, de mediante la meditación, prácticas de vida interior, estar siempre uniéndonos y en comunión permanente con Jesús para que Él haga su obra a través de nosotros. El sarmiento que está unida a la vid produce fruto y fruto abundante. Yo te pregunto, Martín, una ramita que está unida al tallo de un árbol, ¿es responsable o sabe cómo se forma la savia que lo nutre? No. Nada más participa de ella. Así es, del árbol, del tronco. Y de sus raíces. Y de sus raíces, sí. Bueno, pues eso nos sucede a nosotros. Nosotros no somos responsables del fruto que vamos a dar, porque depende de esa savia que corre a través del árbol y que nos es inyectada, que es justamente el Espíritu Santo corriendo a través de ese árbol que es Jesús y en el cual estamos nosotros injertados. El sarmiento que está unido a la vid produce fruto y fruto abundante. Y el santo, más que nadie, es alguien que ya se ha unido a Jesús, que está unido a la vid, que está unido al árbol y que va a producir fruto y fruto abundante, pero no por sí mismo, sino por aquel que lo nutre, que es el verdadero responsable de que el fruto venga a esa ramita. Cuando esa ramita es separada del árbol, deja de recibir esos nutrientes, deja recibir esa efusión del Espíritu Santo y entonces se seca, es estéril su obra. Entender esto es ponerle ruedas a nuestra vida apostólica. Siempre hay que estar unidos a Jesús. No poner la cabeza en la almohada sintiéndose en pecado. Es inevitable pecar. El limón da limones y nuestra naturaleza caída pecado. Pero el que cae y se levanta y con humildad reconoce su miseria y pide perdón, es perdonado y se le sigue concediendo el derecho a que participe de esa savia, de ese espíritu que lo nutre y hace que lleve vida a los demás. Por lo demás fue una aportación de Martín Martínez, de su servidor Benjamín Sepúlveda Hernández, y como siempre agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado y viendo lo hermoso que son los caminos de la perfección, de la santidad. Los invito a que sigan dando ese pasito. Una gran jornada, una gran distancia se inicia con el primer paso.
den ese primer paso y perseveren con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga.